buenas noches. Bienvenido a este momento, última hora de la semana, un momento en que podemos sentarnos y con algo de tranquilidad entrar en la presencia de Dios, porque eso es el lugar de descanso. Tal vez en este momento tú estás mirando y pensando, uy, qué semana que he tenido que aguantar. En Cristo hay descanso y no hay ningún otro lugar donde van a encontrar ese descanso verdadero. Entonces, entrar esta puerta abierta, porque Cristo es la puerta. Él ha abierto una puerta a la presencia de Dios para que nosotros podamos encontrar ahí esa paz que el mundo no puede dar. Bienvenidos a este momento en que vamos a charlar y comentar cosas que son importantísimas para nosotros como la iglesia. El tema es cómo vamos a poder enfrentar el desafío de ser discípulos de Cristo en este momento. Porque ser discípulo es una decisión que uno toma, pero uno tiene que ser discípulo en un contexto real. Y si ustedes saben algo de la historia de la iglesia, van a saber que no es necesariamente un camino fácil. Pero una vez que uno conoce a Cristo no hay alternativa. Una vez que tú has escuchado la voz de Jesús diciendo, sígueme, no hay otra forma de vivir. Porque una vez que tú sabes cómo es Jesús, ya tienes que seguirle a Él hasta el final. Pero mientras tanto tenemos que seguir haciendo eso. Y para ayudarnos en nuestra reflexión en esta noche tenemos dos hermanos invitados para acompañarnos, amigos personales míos también, de la Iglesia Anglicana. La Iglesia Anglicana, como ustedes saben de programas anteriores, es una de las iglesias más antiguas de la Iglesia histórica. Vino como parte del primer movimiento misionero cuando el Evangelio de Jesucristo llegó a las Islas Británicas al fin del primer siglo. Entonces somos una iglesia que empezó con ese movimiento misionero. Podemos mirar atrás y decir, nosotros estamos con Cristo desde el comienzo. Tenemos un gran amigo mío, Andy del Bueno. Andrés dice ahí en la pantalla, pero siempre decimos Andy del Bueno. Bienvenido, Andy. Muchas gracias, Greg. Y Fran Luteral, también gran amigo nuestro. Gracias, Fran, por acompañarnos. Discípulos de Jesucristo, ¿siempre seguiste a Cristo? ¿Siempre ha sido parte de tu vida? Eso aquí puedes hablar entre tú y yo con toda seguridad. No voy a contar nada a nadie de lo que cuentas a mí en esta noche. No, yo conocí a Cristo de grande. Empecé a tener una búsqueda personal y empecé a estudiar filosofía, antropología, tratando de encontrar respuestas a mi vida. Y nunca las encontraba. En ese entonces mi señora empezó a acercarse a la iglesia y la habían invitado a hacer un encuentro juvenil, Eje. Yo no lo quería hacer, realmente no lo quería hacer. Cualquier cosa que tuviera que ver con la institución de la iglesia, yo estaba como que no quería saber nada. Bueno, me persuadieron y finalmente decidí hacerlo, pero con la convicción de conocer más el cristianismo simplemente para buscar argumentos para combatirlo. Y fue muy interesante lo que pasó ese fin de semana, porque yo tenía una idea de lo que era la religión, pero nunca pensé encontrarme con el amor de Dios. Y es cuando me encontré con el amor de Dios personificado, o sea, en personas que no me conocían, que nunca me habían visto, pero que me mostraban un amor prácticamente incondicional, que me amaban a pesar de que yo no quería saber nada. Eso derribó todo lo que yo había armado, lo que yo creía que era Dios. Y después de eso, claro, yo no entendí muy bien lo que había pasado. Me dijeron si yo quería aceptar a Cristo, y como soy una persona muy pensante, reflexioné y dije, no, yo todavía no entiendo de qué se trata, así que quiero estudiar un poco más esto. Y después del encuentro, una persona me invitó a su casa para hacer un pequeño curso bíblico
de 8 o 7 sesiones, y ahí sí pude empezar a preguntar y a conocer. Y casi llegando al final del curso, la reunión 7 más o menos, me preguntaron si ahí sí quería tomar una decisión. Y ahí, como ya había entendido un poco más, y ahora sí era consciente, no era una decisión emocional, decidí aceptar a Cristo. Después oraron por mí para tener un bautismo del Espíritu Santo, y a partir de ahí empecé a caminar de la mano del Señor. Pero fue muy lindo poder encontrarme con el Señor, el primer contacto en una relación personal de amor, y a partir de ahí empezar a conocerlo de otra manera. Pero vos captas que lo que dijiste, primero el amor y después el entendimiento. Porque muchos quieren ser convencidos aquí, pero es como si Cristo nos conquista con el amor. Sí. Porque es el amor que uno no puede discutir cuando uno sabe que uno es amado. Qué interesante, mencionaste eje. Hacernos recordar qué quiere decir eje. Eje es Encuentro de Jóvenes en el Espíritu. Es un fin de semana abierto para personas que no son de la iglesia. Yo cuando fui ese fin de semana no formaba parte de la iglesia, en donde hay diferentes dinámicas. No puedo contar mucho porque es sorpresa, Greg, pero sí puedo decir que es un fin de semana muy importante en donde uno tiene un encuentro con Dios, con uno mismo y con su familia. Uno a veces piensa que conoce a su familia, que está todo bien, pero cuando empieza a evaluar diferentes cosas se da cuenta que necesita reencontrarse desde otro lugar. Y cuando uno se reencuentra con uno mismo, pero principalmente con Dios, uno siente que llegó a casa. Y eso es transformador desde adentro para afuera. Ustedes captan lo que está diciendo aquí Andy. Primero Dios, y después uno puede relacionarse con otros y encontrar esa identidad que Dios ha creado para mí. Pero siempre en este mundo cometemos el error de empezar con nosotros. Y lo más que empezamos con nosotros, lo más que vamos a ir circulando, perdiéndonos. Y la única cosa que cambia eso es cuando ponemos a Dios en primer lugar. Entonces, si en este momento tú estás en un estado de confusión buscando cómo salir, dejar de examinar tu propio, no voy a decir la palabra que me pasa por la mente, ombligo, iba a decir, pero no lo voy a decir por televisión. Deja de contemplar tu propio ser y mirarle a Él. Porque mirándole a Él, como dijo Andy, vas a poder empezar a entender a ti mismo. Primero Dios, después otros y después llegamos a ti. Gracias por compartir eso, Andy. Por favor. Y vos, Fran, vos siempre con el cuellito, siempre como parte de la iglesia, ¿cómo ha sido? No. Mi historia es parecida, similar a la de Andy. También es un proceso de búsqueda. Si hay algo que caracteriza mi conversión, mi ser discípulo, es la palabra proceso. Siempre fue paulatino y de a poco. También me acerqué a la iglesia por un acto de amor que me vino dado, ¿no? Que después, mucho tiempo después lo entendí, ¿no? La idea de que Dios nos ama primero. Y es ese amor que llega antes que yo puedo responder. Y en respuesta al amor es que nace mi idea de empezar a caminar con Cristo. Fue a los 20 años. Yo no nací en un contexto religioso, venía de un contexto totalmente secular, abierto, pero no con instrucción religiosa de ningún tipo. Y fue este amor que vi en las personas, en diferentes encuentros y reuniones que me fueron acercando amigos, porque fueron amigos los que me invitaron. Y a partir de ahí empecé a andar un camino, a probar, a buscar, a explorar. Y siempre me sentí muy aceptado y siempre me sentí muy desafiado a seguir buscando. Es respuesta al amor, sin duda. Y sí. Quiero decir algo a los líderes de la iglesia cristiana, para los que están mirando el programa. Escuchen lo que estamos hablando aquí en esta noche. Yo sé que hay muchas técnicas, muchas maneras de querer llegar al pueblo con el Evangelio. Y está bien. Hay que tener planes, hay que tener maneras. Pero nunca olviden lo que escribió
el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo en 1 de Corintios capítulo 13. Tú puedes hacer todo lo que tú crees conveniente, pero si lo haces sin amor, no vale. Tenés que actuar con amor. Iglesia de Jesucristo, acuérdate de eso, que si no estamos obrando con amor, ¿qué sentido tiene? Dios mandó Jesús al mundo porque Él ama al mundo. Es tan fácil perdernos en temas de cuáles son las diferencias, por qué el cuellito, por qué la corbata, por qué anglicano, por qué no otro nombre, porque la iglesia siempre está peleando por detalles. Pero no importa nada de eso. No importa todos los diálogos que tenemos sobre doctrina, también doctrina es importantísimo. Pero si solamente provoca peleas, ¿qué sentido tiene? Primero, el amor, que es el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Y después tu prójimo como a ti mismo. Por favor, iglesia, vamos a amar al mundo como Dios amó al mundo, como Cristo ama al mundo, para que este mensaje de salvación llegue a la gente en una manera que ellos pueden recibir. Porque una vez que soy amado, mi vida no vuelve a ser lo mismo. Amado, yo puedo amar. Mucha gente que tiene problemas amando es porque nunca han recibido el amor. Entonces ahí ya estamos hablando del desafío de ser un discípulo de Cristo en el siglo XXI. Chicos, ¿cuáles son los puntos difíciles de ser un discípulo de Jesucristo en este momento? Siglo XXI, ya estamos en el año 2014, ya hemos entrado bien. ¿Cuáles para ustedes son las cosas más obvias que hacen difícil ser discípulo en la iglesia? A mí me parece que poder llevar lo que uno escucha en la iglesia a su vida fuera de la iglesia. Poder hacer la adaptación de lo que yo aprendo y escucho en la iglesia, poder hacerlo en el trabajo, en la familia, en mi estudio, en la vida diaria, cuando me conecto con la gente en el barrio. Poder tener una vida que sea coherente con lo que leo, con lo que aprendo, con lo que estudio en la iglesia, que sea coherente afuera, poder ensamblarlo. Pero creo que siempre ha sido esa la dificultad. Si uno lee las cartas de Pablo, justamente lo que les habla a las iglesias es de que no dejen de ser cristianos afuera de la iglesia. Que justamente que practiquen lo que aprendieron en su vida real. Es fácil encontrar en la iglesia un lugar de refugio y pensar, ahora estoy aquí y no querer. El propósito de la iglesia es salir. Pentecostés fue una explosión, no fue una implosión, no fue una reunión en que se quedaron adentro, salieron. Qué importante. No olviden que ustedes pueden comunicarse con nosotros mientras que estamos hablando aquí. Por favor, los números están ahí en la pantalla, 4568-6452, 4568-6667, y pueden mandar text al ese número 1560413585. Por favor, nos interesa lo que quieren preguntar y lo que quieren comentar. Por favor, hagan llegar nosotros preguntas, comentarios, todo lo que quieren compartir. Fran, para ti, ¿cuáles son las cosas difíciles en el discipulado del siglo XXI tal vez? Sí. Creo que hay muchas posibilidades y muchas ofertas de cosas que pueden distraerte. Hay mucha variedad de información, hay muchas posibilidades que pueden siempre hacerte que uno empiece a caminar más lento o a desviarse. Es parte de vivir en el mundo, ¿no? Y no somos llamados a vivir dentro de una iglesia, sino justamente en el mundo. Pero creo que a la mayoría de las personas les cuesta salir del domingo y continuar sus vidas y llevar lo que aprendieron, lo que viven en el día a día, la integridad en todo lo que hago. Porque existen muchas otras cosas que nos distraen.
desde la rutina diaria, los problemas en casa, pero también la cantidad de cosas que nos llaman la atención. Para mí, el sobreabundante mensaje, bombardeo de información puede ser a veces nocivo también, y nos confunde. Y entonces vivimos a veces confundidos, no sabemos para dónde ir y andamos dando golpes en el aire. Y en realidad eso rescata una importancia de que no caminamos solos, caminamos con otros. Claro. Entonces el caminante camina para sí mismo, pero no camina en sí mismo solo, sino camina con otros. ¿Y cómo ayuda eso, el hecho de caminar con otros? ¿Cómo Bueno, puede ayudar? Bueno, porque siempre cuando uno debe reconocer que hay momentos que está arriba, pero hay momentos que está abajo, y los compañeros, los hermanos, los discípulos que caminan con uno son los que siempre ayudan a levantarnos cuando nos caemos, a corregirnos cuando nos desviamos, también a alentarnos cuando estamos cansados o deprimidos o tristes. Y también los hermanos son los que nos ayudan a ver cosas que nosotros no vemos de nosotros mismos. Qué buen punto. Que por ahí venimos haciendo algo que no nos damos cuenta y alguien nos dice, pero esto, y la corrección en amor es muy importante en el caminar con Cristo. Corrección En con amor. amor. Ustedes saben, los que nos están acompañando, que uno de los puntos más difíciles de poder ejercer en una manera adecuada es ayudar a otro a corregirse. Yo, con todos los años que he tenido que seguir en mi deseo de servir al Señor, los momentos dificilísimos son cuando uno tiene que acercarse a una persona y ayudar a la persona a reconocer que hay algo que no está bien. Si a ti te cuesta ser corregido, así somos todos. Yo no conozco ninguna persona que dice, ay, qué bien, hoy alguien quería corregirme, estoy tan contento. No es fácil, pero si tú empiezas con honestidad, si tú reconoces con honestidad tu estado de pecador frente del Señor, vas a aceptar con gozo una persona que realmente quiere ayudarte a mejorar. Pero ojo, tenés que entender si la persona realmente quiere ayudarte. Si una persona sencillamente te quiere decir una cosa porque es así, no hace falta aceptar eso. Cuidado con los que quieren manejar tu vida y dominar tu vida. Hay en la iglesia algunas personas seguramente con buenas intenciones, pero les encanta tomar la gente con una actitud paternalista. Cuidado. Y cuidado también con los líderes que quieren controlar tu vida. Eso no es un tema bíblico. Lo que me encanta de nuestra iglesia anglicana es que no obstante los títulos, todos somos hermanos y todos trabajamos juntos para ayudar uno al otro. Pero, ojo, Cristo conoce la realidad de tu vida, entonces primero tenés que tener tiempo con Él, pidiendo a Él que Él te haga hacer lo que ya estamos hablando, coherente en tu camino con Él. Porque uno puede engañarse, como dijo Fran. A veces no podemos vernos con objetividad. Hablando de nuestra iglesia anglicana, ¿qué les hace ser discípulos en la iglesia anglicana? Bueno, la iglesia anglicana tiene algunos elementos muy interesantes, muy interesantes. Cuando uno empieza a darse cuenta cómo funciona y de dónde viene, se da cuenta que es una iglesia que tiene tradición, pero la tradición no tapa, digamos, la frescura, sino que la tradición es el aprendizaje del pasado para tener un presente mejor. Entonces aprovecha la tradición de una manera muy inteligente. Después es una iglesia que utiliza la razón, nos ayuda a pensar. No es una iglesia que se basa en lo sentimental. Si bien, por supuesto, que los sentimientos están presentes y fomentamos que cada uno pueda tener una experiencia real con Dios, también hay que pensar. Sí. Hay que pensar. Sí. Porque hay que amar con toda la mente a Dios. Entonces, sí. tengo que entender qué es lo que estoy haciendo. Y aparte es una iglesia tan variada de diferentes formas, Sí.
que es apasionante ver hermanos de diferentes comunidades con diferentes maneras de expresarse, pero en una misma unidad. Eso, ¿sabes cómo lo llamamos? Obviamente tú lo sabes. Unidad con diversidad, porque la creación es eso, unidad. Todo ser humano es ser humano. Todo ser humano es un ser humano. Todos somos lo mismo, pero de toda raza, de todo lenguaje, de toda forma, de todo color, ¿no? Unidad porque somos cristianos, pero en la diversidad. Qué linda experiencia poder compartir, porque mundialmente somos, ¿cuánto? 80 millones en el mundo, 164 países, todos los idiomas, y somos parte, pero solamente parte de la iglesia. ¿Qué te conectó con el mundo anglicano, Frank? Bueno, yo siempre digo que la iglesia anglicana es una iglesia sana, y considero que es una iglesia sana porque contempla las demás expresiones del cristianismo como válidas también. Una iglesia que clama ser la única expresión válida me parece que ya no se presenta como sana para mí, desde mi juicio. Entonces, la iglesia anglicana es una iglesia que en su diversidad ama y acepta y también continúa con sus propios principios y puede sostenerlos aunque haya otros que piensen o hagan de manera distinta. Eso siempre me llamó la atención y me sentí muy cómodo. La verdad es que me siento muy cómodo en la iglesia anglicana. También es una iglesia que le gusta aprender, siento, que es una iglesia que quiere aprender a través de sus nuevas generaciones y las nuevas personas que van surgiendo en la iglesia. Y eso está bueno, se respira un clima de querer caminar con honestidad y genuinidad y aprendiendo cada día a ser mejores discípulos de Cristo. Y adaptarse dentro de un contexto, porque la iglesia tiene que existir en un lugar y en un momento en el tiempo. Sí. Porque nuestra generación no es como la generación de nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Hay cosas totalmente en común. Sí. Nosotros tenemos todo en común con los primeros cristianos, pero ahora en el siglo XXI vos mencionaste ese mover de la cultura donde vivimos, el hecho de que donde vamos hay gente constantemente comunicándose, hasta en los cultos, ¿no? Tenemos una regla, ¿no? Por favor, apaguen sus celulares. Y después, medio del sermón, bring, siempre empieza siempre. Porque ahora tienen las Biblias en los celulares. Sí, ojalá que no sea el pastor en medio de su prédica, ¿no? Sí, pero eso, y ustedes han tenido algo de contacto con la iglesia anglicana afuera también, ¿no? Sí, yo no he viajado aún, pero sí hemos recibido muchísimas visitas en la iglesia, muchas visitas del continente africano, de Norteamérica, de Sudamérica, de Inglaterra, por supuesto, de Canadá, y han ido muchos para allá también. Así que realmente hay un sentimiento de hermandad muy importante, más allá de las diferentes expresiones, más allá de que en algunos lados acentúan cierto aspecto de la iglesia o cierto otro, está claro que la base de la iglesia es siempre la Biblia y Cristo. Entonces la comunión es muy fácil, porque el resto son expresiones, pero cuando la base, la autoridad es la Biblia, es muy fácil relacionarse con alguien de la iglesia anglicana que viene de otro país. ¿Captan ustedes lo que Andy acaba de decir? La autoridad es la palabra de Dios. Porque si no tenemos la palabra, tenemos que depender de lo que yo pienso es la palabra de Dios, o lo que yo pienso que es la voluntad de Dios, o lo que yo pienso es cómo es Dios. Si no tengo la Biblia, ¿cómo sé? Y hay un punto importantísimo también para todos nosotros. La autoridad es la palabra, no la iglesia. No es que la iglesia es la autoridad. Cristo es la autoridad, es cabeza, y la palabra, la Biblia, es la forma en que tenemos en una manera escrita la palabra de Dios y podemos saberlo. Ojo, la iglesia no es la autoridad. No es que me junto en la iglesia y ahí soy salvo. Soy salvo, entonces soy parte de la iglesia. Yo soy miembro de la iglesia porque soy cristiano. No es que soy cristiano por ser miembro de la iglesia. Es totalmente al revés. Como primero, hace unos minutos dije, tenemos que empezar con Dios, no con nosotros. Otra cosa es, la iglesia no es la autoridad. Dios es la autoridad y nosotros sencillamente la creación de Dios y sus hijos
y nosotros como miembros de la familia de Dios formamos la iglesia, pero la iglesia es nosotros reunidos en el nombre de Cristo. Vos estudiaste algo con la iglesia anglicana en Inglaterra hace unos años. ¿Cómo fue la experiencia? Yo tuve la oportunidad de visitar a los hermanos que están en Inglaterra, allí fui a estudiar y la verdad es que me encontré con un panorama también muy interesante en la diversidad de las distintas expresiones y perspectivas, con gente de diferentes edades, incluso de diferentes etnias que llegaban y se acercaban a las iglesias, así que hacía la experiencia siempre muy rica. Y es increíble como a veces uno se puede sentir hermano aunque haya distancia cultural y geográfica y funciona. ¿Qué aprendiste en tus estudios específicos que tú puedes decir, gracias a Dios que tuve ese momento de estudio? ¿Recibiste algo ahí que te dio una manera específicamente nueva para ver la cosa? Bueno, siempre lo que es viajar y expandir el horizonte y la conciencia te permite empezar a comprender un poco más amplio, ¿no? Y siempre te da una apertura, que la apertura no por la apertura en sí misma, sino por una apertura que lleve a comprender y amar más a quienes te rodean y a quien es distinto a vos. En especial en las sociedades que son multiétnicas y multireligiosas, que no es necesariamente el caso de Buenos Aires, más es en otras ciudades del mundo, donde convivís con personas de muchos otros lados. Entonces, ¿cómo ser discípulo? Es parte de la pregunta de desafío en una sociedad donde por ahí hay muchos otros discípulos de otras fes, de otros credos. ¿Cómo vincularte con estas cosas? Y en Buenos Aires, si bien no se ve tanto las otras expresiones, sí hay, cada uno es un discípulo que es discípulo de su propio Dios, hablando mal así rápido, pero me ayudó a poder ser más tolerante por un lado, pero también más activo en mi manera de relacionarme con los demás. Y no sé cuándo va a ocurrir aquí en Argentina, pero ya en Europa, por ejemplo, son culturas multireligiosas, multicultural, y ahí es la cuestión de no perder el sentido de que esta es la verdad. Porque una vez que salimos de eso, ya somos pluralistas, ya estamos diciendo no hay una verdad, son todo verdades personales, subjetivas, relativas, pero a la vez tratar a otros con el respeto y el amor que ellos también merecen, porque si yo no permito a otra persona la libertad de poder llegar a su entendimiento de qué es la verdad, me estoy autonegando la misma posibilidad. Sí. Entonces es importantísimo, como Dios lo hace. Una vez alguien me preguntó, ¿por qué Dios puso ese árbol en el huerto? Bueno, buena pregunta, un día le vamos a preguntar, obviamente, ¿no? Pero Dios permitió eso porque sin eso el amor no existe. Si el amor no te deja libre, no es amor. Si no hay la posibilidad de decir sí amo porque he decidido amor, porque sabemos que el amor no solamente es un sentimiento, es una decisión. Hay que recordar eso. El amor es una decisión. Uno decide amor. No es solamente siento el amor. Yo creo que tengo que amar, que es voy a poner a la otra persona primero. Eso es el amor. Cuando uno dice la otra persona es donde yo tengo que poner mi esfuerzo. Porque yo solamente encuentro quién soy yo sirviendo a otros. Solamente encuentro quién soy yo amando a Dios. Si yo paso mi vida intentando de encontrar mi identidad, voy a seguir dando círculos en el desierto toda mi vida. Pero amando, ya de repente descubre algo de eso. Ahora, una pregunta que va con eso. Siempre existía el fenómeno de la nueva generación. No pasa ningún momento en la historia cuando la nueva generación no es algo distinta. Siempre la nueva generación es distinto. Y cada generación dice, somos los nuevos. Entonces hay un fenómeno que siempre cada nueva generación tiene que conocer a Cristo personalmente. No es que poseen nuestros hijos,
van a conocerlo. Y escúchame los que nos están mirando en este momento. Y no quiero decir algo que les va a espantar, pero escúchenme muy bien. Yo tengo algo que Dios no tiene. Yo tengo algo que Dios no tiene. Pausa. Yo tengo nietos. Dios no tiene nietos. Cada persona, sea de familia cristiana, sea de una tradición evangélica o cristiana o lo que sea, no puede decir, soy de esta familia, entonces ya soy cristiano. Cada persona tiene que conocer a Cristo personalmente. Entonces Dios no tiene nietos. Pero ahora tenemos una generación, y lo voy a decir desde mi perspectiva, pero más que cualquier otro momento en la historia, es una generación desconectada del pasado. Es como si es otro. Sí. Es casi una alienación. Es casi somos, así es, pero yo no lo soy. Yo soy otro. Ahora, como discípulos, ¿cómo podemos asegurar que nosotros estamos abriendo la puerta a ellos y no cerrando la puerta a ellos? Porque podríamos pensar que así tiene que ser y cada día caminar de esta manera, pero sin saberlo, estamos cerrando la puerta, estamos diciendo, este no es para ustedes. ¿Cómo podemos asegurar y hacer todo lo que debemos hacer para que la puerta esté abierta y para que esa generación también pueda llegar a este encuentro que nosotros hemos tenido? Vos mencionaste Eje, un encuentro de la juventud en el Espíritu. Qué bien que la iglesia organizó esa actividad, ¿no? Pero cada actividad tiene su periodo. Sí, sí. Y hay que hablar, por ejemplo, ustedes captan que yo no nací hablando castellano. Yo tuve que venir aquí con la lengua dura y aprender desde cero hace 36 años, ¿no? Y ustedes son muy pacientes conmigo. Pero yo tuve que aprender. ¿Por qué? Porque aquí, si yo quiero predicar el Evangelio, tengo que hablar el idioma del lugar donde yo estoy. Sí. Y si yo no hablo el idioma de la nueva generación, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos ofrecen? Yo creo que primero para partir es importante recordarse y recordarnos que la condición de discípulos la tenemos siempre. No somos maestros, no nos convertimos en maestros al final del camino. Y eso nos va a permitir no acercarnos desde un lado moralista o alguien que juzga a lo que es distinto o se separa de lo cristiano. Si no, se vuelven creencias tribales y una pelea entre los que creen versus los que no creen, y no existe así la situación. Me parece que es importante reconocerse que uno está en formación, está en proceso y va caminando hacia la semejanza, al igual que otros que por ahí no saben, pero también están igual de rotos que nosotros. Partiendo de esa idea, también tenemos que saber que caminamos con algo que no es nuestro, que es el perdón de Dios en Cristo Jesús. Caminamos con algo que no inventamos nosotros, que es el Evangelio de nuestro Señor. Y con eso que tenemos compartimos. Entonces no predicamos desde mirá yo qué bueno que soy, sino mirá lo que me fue regalado por amor. Y eso ya de por sí va a hacer un arranque distinto frente a los demás. Y después lo que decías vos, hablar en un lenguaje que sea actual y por sobre todo que comprenda a las personas en su realidad total. O sea, que no les exija cosas que las aliene, que las entienda donde están, en lo que están atravesando, en lo que pasa. Por eso primero, como Dios hizo con nosotros, primero conectó con nuestro corazón y después nos enseñó. Entonces, amor. Lo mismo hacemos nosotros con otros. Sí, amamos, sí. Y después podemos empezar a... Para amar hay que estar con la gente. Exacto. Sí, totalmente. Yo pensaba, ahora que Frank compartía esto, que a veces, sin darnos cuenta, en vez de alivianar, le ponemos más carga a las personas. Nuestro llamado es a decirles, hay alguien que se llama Jesús que puede tomar tu carga. Y a veces les ponemos religión en la cabeza, hacemos más carga sobre ellos, en vez de
presentarles un mensaje de salvación que dice que hay alguien que quiere tomar tu carga. Qué lindo. Que finalmente hay alguien que pagó el precio para quitarte tu carga. En una manera poder estar, pero no meterte demasiado frente de la persona, sino decir, Exacto. este es Jesús. Exacto. Señalar a quién ¿Viste? es el que Eso puede es quitarte. importantísimo, ¿no? Porque también hay el problema de dependencia también Sí. en la iglesia. Uno Sí. puede pensar, bueno, la gente llega a depender. No. Nuestro trabajo es asegurar, pero para hacer eso tenemos que tener contacto. Ahí vamos en un momento, vamos a hablar de cómo podemos tener ese contacto. Porque algo tenemos que hacer. Vamos a saludar a algunas personas que han tenido la bondad de escribirnos aquí. Tengo un saludo de Inés de Chaco. Hola Inés, que Dios te bendiga. Gracias por escribirnos y sigue con nosotros, por favor. Mariana de Rosario quiere saber qué pensamos o si estamos de acuerdo con el ecumenismo y qué diferencia hay. Una pregunta que ahora va a venir después. Si estamos de acuerdo con el ecumenismo, Mariana, depende de lo que queremos decir con ecumenismo. Si ecumenismo es decir que tenemos que cambiar todo para que todos seamos la misma cosa, olvídalo. No, porque la verdad es la verdad. Y hay los que conocen la verdad y son libres, y los que no conocen la verdad. Y no vamos a ganar los que no conocen la verdad cambiando la verdad. Vamos a ayudar a la gente que no conoce la verdad a conocerlo proclamando la verdad. Entonces, ecumenismo no es otra palabra para cambiar la fe cristiana hasta que todos seamos iguales. No, hay errores y hay que reconocer errores. Pero el ecumenismo dice, tenemos que amarnos y sentarnos y hablar. En una familia, y la familia es un modelo de lo que debe ser la iglesia. En una familia tenemos muchas diferencias. Sentar toda la familia en la mesa y comer juntos a veces es un esfuerzo enorme. Tener todo, por eso la Navidad viene una sola vez al año, ¿no? Pero sentar toda la familia es a veces un milagro. Pero el hecho de que queremos sentarnos donde hay diferencias, con amor y dialogar, es importantísimo. Tristemente, la iglesia se multiplica por división. La iglesia se separa y la gente no vuelve a amarse. Eso es un error, pero Mariana, ecumenismo para nosotros es diálogo, reconociendo diferencias y no queriendo tapar problemas, pero sí diciendo nos amamos y queremos estar juntos. Pero no es decir todos vamos a volver a Roma, tampoco. Porque Roma también ha tenido sus errores y ahora estamos en un periodo, ojalá en que la iglesia romana va a poder decir, sí, nos equivocamos, como toda iglesia se equivoca. Y luego nos preguntas, Mariana, gracias por la pregunta, Mariana de Rosario, ¿qué diferencia entre la iglesia anglicana y la iglesia católica? Bueno, tiene que invitarnos a dar como 100 programas y ahí vamos a empezar a marcar la diferencia. Pero lo que tenemos en común es que tanto la iglesia romana, porque la iglesia es católica, sea evangélica, sea pentecostal, sea protestante, sea lo que sea. La iglesia es parte de la iglesia total, universal. Entonces eso es católico. Pero la iglesia romana es del tronco y la iglesia anglicana también. Entonces tenemos algo en común con la historia. Pero lo bueno de la iglesia anglicana es que siempre tenemos, como dije hace unos momentos, a la palabra de Dios como nuestra autoridad. No la iglesia como la autoridad, no lo que piensa la iglesia, sino lo que dice la Biblia. Lili de Tucumán. Hola Lili, ¿cómo estás, hermanita? Que Dios te bendiga ahí. ¿Cómo anda el tiempo ahí en Tucumán? Calor y humedad, seguramente, si me acuerdo mi experiencia allá. Hermoso el programa, estoy sacando dudas, me alegro mucho porque Dios quiere que tengamos confianza. Estoy en la lucha por la oposición de mi familia, por mi conversión,
pero el Señor se encarga de todo. Lili, que Dios te bendiga. Te cuento que Silvia, mi esposa, cuando se convirtió, el padre de ella después dijo, yo te preferí antes. Imagínense, le amaba obviamente, pero le costó al padre y su hermano aceptar que Silvia había empezado a seguir a Jesús. Entonces, fuerza, pero con amor, con amor. El mundo es ciego, el mundo está bajo el enemigo. Hay que amar y orar y tener paciencia y ser tranquila, porque tú estás en las manos de Dios, Lili. Te ama mucho. ¿Qué podemos hacer para que la juventud esté con nosotros? Porque eso es el gran problema, ¿no? Está bien, nosotros podemos sentarnos a hablar teología toda la noche y estamos chochos, como decimos, pero ¿cómo podemos asegurar que la juventud se conecta con la iglesia? Sí, en mi caso, desde hace tiempo que me convertí y compartía con la juventud, pero porque hubo una transformación en mí. Yo me sentí conmovido por el sacrificio de Cristo en la cruz y a partir de ahí empecé a compartirlo, pero me di cuenta que con el tiempo el testimonio del día a día es lo que hace que la otra persona se sienta atraída. Okay. El otro día estaba compartiendo en el trabajo con gente que no es anglicana y compartí un testimonio de lo que Dios hizo en mi vida y me acuerdo una de las personas dijo, si no te conociera diría que es mentira, pero como te conozco, te creo porque te conozco, pero realmente lo que me estás contando, bueno. Sí. Si fuera otra persona no se lo creería. Bueno, eso me dio la pauta de que, bueno, evidentemente, alrededor del tiempo, cuando pasa el tiempo, a un cristiano el testimonio lo va ayudando, porque va mostrando de que es real, claro. De que la vida que uno practica tiene que ver con lo que uno cree, con la transformación que Dios hizo en uno en la vida. Por eso es importantísimo que nuestra vida sea coherente. Alguien una vez dijo que tal vez mi vida es la única Biblia que alguien va a leer. Sí. Tal vez mi manera de vivir es la única cosa que la otra persona. Por eso, pero no debe ser un esfuerzo. No debe ser un esfuerzo, pero es. Sí. Porque como dice Romanos capítulo 7, siempre estoy en esta pelea. Yo sé lo que debo hacer y no lo hago. Yo sé lo que no debo hacer es lo que yo hago. Y Pablo está hablando como un seguidor de Jesús. No es que Pablo está hablando en su preconversión. Claro. Por eso es importantísimo tener coherencia. Y ser discípulo de Jesús en el siglo XX tiene que ver con ser distinto, pero en una manera que atrae. Porque hay iglesias que son distintas y no atraen a nadie, ¿no? Aparte de los que ya son de esa índole. Yeah. ¿Qué técnica hay porque cuando éramos pequeños había escuela dominical, había grupos de jóvenes? Nosotros tenemos un buen movimiento de juventud en nuestra denominación, que es, gracias a Dios, pero requiere mucho trabajo. Sí. Y mucha onda, ¿no? Mucha poder estar en la onda y esforzarse, porque mucho de lo que hacemos parece espontáneo. Pero lo espontáneo, si eso es la palabra, es fruto de mucha preparación. Claro. Si vamos a poder ser suelto así, tenemos que preparar. ¿Qué son las actividades? Antes escuela dominical era, pero ahora son los hijos de los fieles, ¿no? Son los hijos de las familias. Y en los colegios cada vez se ve menos de todo eso. Vos trabajas, tenés algo de contacto con la educación. ¿Cómo ves eso? ¿Qué actividades podrían ayudar? Bueno, creo que es muy amplia la pregunta porque hay muchas cosas para hacer, pero creo que hay que servirse de todo lo que el hoy nos ofrece, ¿no? Desde los avances tecnológicos hacia la creación de espacios que se pueden hacer. Hay que aprovechar estas cosas que el hoy nos ofrece. Creo que se puede usar la novedad y se puede usar lo antiguo.
Las dos cosas pueden convivir. Lo que me parece que tiene que en ambos siempre prevalecer es que tiene que haber un contacto y un encuentro real con la persona con la que nos encontramos. Sea a través de Twitter o sea a través de tomando un mate con bizcochitos, tiene que haber siempre un encuentro de corazón a corazón, porque si no, lo que vamos a estar dando es simplemente más información en un canal ya saturado de información. Entonces, contacto. Contacto. Eso. De la Porque forma que sea. Yo no conozco cristiano que no ha tenido la experiencia de conocer a alguien Sí. y conociendo a la persona, uno dice, me gusta lo que veo, Sí. me encanta esa forma de ser. Entonces, contacto. ¿Cómo dijiste tú de la persona con quien hablabas? Una persona que pudo decir, por ser vos, te creo, Claro. porque te conozco. Entonces, no es cuestión de atraparnos dentro de una comunidad y no salir. Hay que tener contacto. Y tal vez parte de la respuesta es que nosotros tenemos que salir como Cristo salió y buscó. Salir y buscar. Claro. Y tener actividades que nos ayudan a tener contacto natural. Eso. Porque tiene que ser natural. No es que vamos pescando. Tal Es cual. que vamos para... Compartiendo. ¿Viste? ¿Sí? Oscar de Joya, Corrientes, dice, la verdad es una sola, Jesucristo, no hay muchas verdades. Ahí está, hay una sola verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y hay una sola verdad que es Jesús, pero hay que conocerle. Aquí, Néstor de los Toldos pregunta, ¿qué quiso decir cuando dijo que no nos dejemos manejar la vida por los líderes? Tiene dos caras la moneda de quien yo hablaba ahí. Obviamente hay que evitar cualquier comunidad donde el líder es vertical y te domina y te dice qué color de zapatos, con quién te casas y qué tipo. Evita ese tipo de comunidad porque Cristo nos hace libre. Que tengas un líder que te ayuda a acercarte a Cristo, pero no a una persona controlador, manipulador. Evita eso, porque eso no es la voluntad de Dios. Pero también tenés que ver la otra cara de la moneda. Hay gente que busca quien me dice qué tengo que hacer. Es mucho más fácil para mí tener a alguien que me dice, Greg, haz tal cosa. Greg, no hagas tal cosa. Eso tampoco no es iglesia. Yo tengo la responsabilidad de ordenar mi vida siendo orientados por otros que son mis líderes en la iglesia tal vez. Pero yo tengo que escuchar la voz de Dios y obedecer lo que Dios me está diciendo. Entonces son dos cosas que quería decir para evitar. Uno, el tipo de iglesia donde hay mucho control, evita eso, pero también evita buscar una persona que me va a resolver todos mis problemas para que yo no tenga que tomar la responsabilidad de rendir cuentas por mi propia vida. Decir, bueno, yo solamente estoy obedeciendo órdenes, ¿no? Eso es fácil, pero no es lo que Dios quiere. María de Rosa Avey dice, gracias por el amor de Cristo en la cruz, Isaías 60. Sí, qué maravilloso el amor de Cristo. ¿Cómo podemos, como discípulos, evitar lo que actualmente es muy fuerte, demasiado individualismo, y hacer lo que estamos considerando ser parte de una comunidad sin perder la identidad dentro de la comunidad? Diversidad y unidad, como lo que hablamos. ¿Cómo podemos practicar eso? Porque la tendencia actual es mucho individualismo, ¿no? Sí. Yo vivo mi vida, estoy en la multitud, pero yo vivo mi vida. ¿Cómo podemos evitar eso? Yo creo que hay que reordenar las prioridades en los creyentes. Si mi prioridad es Dios, Él me va a movilizar a tener misericordia con otros, a tener contacto con otros, Claro. y después Dios va a hacer lo que tiene que hacer en mi vida. Pero si el motor de mi vida no es Dios, entonces yo siempre trato de buscar qué es lo que me gusta a mí.
Bueno, a mí me gusta esto, entonces me muevo por mis propios intereses, Eso sí. no los del Señor, Sí. porque el Señor no es mi prioridad. Soy salvo, creo en Él, pero no es mi prioridad. Entonces creo que hay que reordenar la prioridad en mi vida, que Dios sea la prioridad. Y a partir de ahí yo voy a seguir al Maestro. El Maestro lo que hace es, va en busca de las personas. Eso, sí. Hace que deje atrás las cosas que a mí me gustan, las que a mí me satisfacen, las que a mí me hacen sentir bien, Sí. y trato de buscar qué cosas le hacen sentir bien a las demás personas, qué cosas necesitan las demás, cuáles son las necesidades del otro, Sí. independientemente de si a mí me gusta o no, Sí. porque me conmueve sentir este amor que Dios tuvo conmigo, el mismo amor quiero demostrar a las demás personas. Y eso es la esencia de la fe cristiana. Porque Dios existe para otros. Claro. Alguien una vez dijo, un arzobispo de Canterbury, William Temple, en la Segunda Guerra Mundial, dijo, creo que la Iglesia cristiana es la única institución que existe para los que no son miembros. Claro. Y así debe ser, ¿no? Tal Que la cual. Iglesia existe para servir a los que no son Alcanzar. parte. Sí. ¿Qué decís vos? ¿Cómo Cristo te ayuda a no solamente concentrarte en ti mismo Sí. y poder ser lo que estamos considerando? Sí, creo que hay un riesgo importante que se ve mucho hoy en día, es que cada uno vaya armando su propia religión o su propio Dios, que vaya eligiendo su espiritualidad, un poco de acá, un poco de allá, casi como si estuviéramos en un supermercado, ¿no? Y cuando uno empieza a elegir así a gusto, cada uno termina con un Dios distinto y cada uno hace su propia culto y servicio a su propio Dios, así desde la subjetividad y desde la individualidad. El compartirse y el estar juntos nos permite acercarnos a una única verdad, aunque de diferentes perspectivas, pero nos permite crecer juntos. Es uno de los desafíos del discipulado, pensar que caminamos solos, como decíamos antes, ¿no? Y perder el norte que es nuestro Jesús. Caminamos juntos. Y cuando vos, ¿cuántos años como pastor tenés sobre vos? Casi 3. Casi 3 años. ¿Cómo Sí. va el tiempo? ¿No? Sí. ¿Cómo pudiste seguir como Fran, Sí. no obstante el puesto y el rol? Porque Sí. algunas personas, y yo estoy Sí. en la iglesia tantos años que he visto un poco de todo, algunos cuando empiezan a tener un título, ser pastor o lo que sea, ya toman otra forma de ser. Sí. ¿Cómo fue para ti? Bueno, es lo que decía de no perder nunca la idea de la noción de que uno es un discípulo, de que uno está siempre aprendiendo, que uno siempre está pecando también y renovándose en el perdón de Dios cada día. Hay que mantenerse honesto, me parece, y sincero, genuino, reconociendo lo que uno hace mal como lo que hace bien, y la gente lo percibe eso. Sí, sí, sí. Y especialmente las nuevas generaciones que vos preguntabas, porque ellos tienen una capacidad para detectar lo hipócrita, lo falso, de lo que es genuino y verdadero. Entonces cualquiera que se acerca a ellos con un mensaje vacío o moralista o superficial, ellos enseguida lo descartan. Por ese prende el contacto natural, el contacto honesto. Y si no te mantenés honesto, enseguida generás una distancia con la gente, que lejos de ser beneficiosa es perjudicial, porque dejamos de caminar juntos, empezamos a caminar vos adelante de ellos, y el norte no es más Jesús, sino sos vos, y eso es un error, porque te ubica vos en un lugar Eso equivocado. es importantísimo, ¿no? El norte es Cristo. Porque el pecado hace que nosotros Sí. somos el centro del universo. Por eso cayó Satanás, ¿no? Él quería ser Dios. Claro. Dijo, voy a subir, Y eso fue el pecado, no solamente error, porque es fácil decir, es un error. No, es un error, pero es pecado. Y pecado es desobediencia, es cuando yo quiero ser el centro. Exacto. Y Dios deja de ser el centro. Este mensaje hemos ya mencionado varias veces en este diálogo, ¿no? Ahora, ¿cuáles cosas prácticas puedo hacer para tener a Dios como el centro y no yo? Para los que nos están acompañando, ¿qué cosas específicamente pragmáticas puedo hacer para no siempre estar pensando en mí,
el yo, el mí, el mío. ¿Qué cosas específicas? A mí me ayuda el servicio, ver la necesidad del otro. Sí. ¿Qué se necesita? Pero no el que se necesita porque entonces eso me hace sentir bien, sino que el que se necesita porque hay alguien que está necesitado como lo estuve yo, Claro. o como muchas veces lo puedo volver a estar. Entonces, eso es lo que me quita de mirarme a mí mismo y de estar pensando, bueno, ¿y yo qué necesito? ¿Y yo qué me falta? Sino que me moviliza, me motiva a buscar a ver qué le hace falta al otro. Entonces, específicamente buscar qué puedo hacer para ayudar a otro. ¿Hay algún área de servicio en mi iglesia? Pero algo práctico. Sí, no directamente. solamente pensando, hoy siento compasión. Sí. Pero Sino, vos el otro día decías estar sensible eso. a la necesidad del Exacto, otro, sí, que el Espíritu Santo exacto. nos habla y nos Eso. muestra. Tener esa sensibilidad. Estar Y sensible. saber que Dios tiene cargo de mi vida. Dios ya decidió cómo va a ser mi vida. ¿Vos tenés una manera de Para mí, enfrentar eso? sí, coincido totalmente con lo que dice Andy. Y agregaría, obviamente, la práctica de la oración y la lectura de la palabra, que son centrales para el cristianismo y para nuestra iglesia, como disciplinas que siempre nos están recordando que somos pecadores, pero que somos amados, que los demás también pueden caer como caemos nosotros, que así como yo necesité amor, los demás también necesitan. Eso me permite también no sobreenfocarme en mí mismo. Después, también lo que es muy sano es compartir con otras personas, que puede ser un grupo de confianza, puede ser un mejor amigo, puede ser un pastor o un referente, pero no aislarse en la fe, ¿no? Sino estar siempre dialogando, compartiendo lo bueno y lo malo. Puede ser un grupo de personas donde uno confiesa por ahí, o un grupo de personas que regularmente se preguntan cómo están, ¿no? Que a veces falta tanto, ¿no? Ya que alguien te pregunte de verdad cómo estás y puede haber un espacio real para responder. No, el sí, bien, todo bien y seguimos. Entonces, me permite no estar encerrado en mí mismo cuando yo puedo contar de mí y eso me prepara para escuchar a otros. Eso. Escuchar a otros. Y un discípulo es el que vive siguiendo a otro. Sí. Y si estoy siguiendo a él, yo puedo olvidarme de mí mismo. Si yo estoy siguiendo a él, ya puedo olvidar. Sí. Porque es eso de olvidarse de quién es y dejar eso en él, ¿no? Muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta contrario, noche. pero Que no hay Dios por les qué. bendiga. Por A invitarnos. ustedes, queridos hermanos y amigos que nos acompañan, que Dios les bendiga. Antes de cerrar los ojos esta noche, abre tu Biblia, leer un pasaje, tal vez Juan capítulo 3, versículo 16, para decir gracias a Dios que Él te ama, que mandó su Hijo para que tú puedas ser perdonado, nacer de nuevo y recibir una nueva vida, y así vas a dormir tranquilo sabiendo que tu vida está en las manos de Él y nadie y nada te puede sacar de esas manos de amor. Que Dios les bendiga. Buenas noches.